Por supuesto, preocupa a los gobiernos de los distintos países donde ya ha ramificado sus operaciones el Tren de Aragua, y hablo de Chile específicamente. Les leía este titular del Nacional que publica hoy: Chile refuerza la seguridad en Arica ante posible ataque armado del Tren de Aragua. De esto vamos a hablar con Rona Rísquez, a quien ya tenemos conectada en este momento. Es periodista de investigación, experta en crimen organizado, y además entiendo que está haciendo un libro del Tren de Aragua. Rona, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación, Ana Virginia. A ti por acompañarnos, y de verdad siempre manejando este tipo de información tan precisa. Rona, estás haciendo un libro efectivamente del Tren de Aragua. Sí, estoy trabajando con esa investigación. Exacto, entonces tú de verdad que manejas, yo les decía a la audiencia ahora que tú manejas información valiosísima porque los has investigado muy bien, ¿no? A este grupo específicamente. El Tren de Aragua, a ver, vamos a echar un poquito hacia atrás antes de hablar de la internacionalización que resulta tan triste decirlo así, ¿verdad? Pero es un hecho. Comienza en Venezuela. ¿Cuándo comienza a tomar fuerza el Tren de Aragua aquí en el país, más allá de justamente Aragua? Rona. En el país más allá de Aragua, yo diría que posiblemente 2016, 2015 aproximadamente. O sea, en Aragua yo diría que 2014, posiblemente antes, sin el nombre de Tren de Aragua necesariamente, y luego de 2015 es cuando yo creo que comienza su expansión en Venezuela. Ok, y se expandió o está presente, leo que en unos 11 estados, Rona, porque veo que, bueno, en Aragua por supuesto sigue presente, pero por ejemplo en el estado Sucre controla rutas del narcotráfico, en Bolívar inclusive en minería ilegal. Así es, sí. Está en ambos estados, además de otros. Por ejemplo, ha operado en Carabobo, opera en Lara también con una banda que es una extensión del Tren de Aragua, opera en Táchira en la frontera con Colombia, opera también en el estado Guárico, también ha operado, también estuvo en el estado Apure el año pasado, así de los que, bueno, por encima recuerdo. ¿Cómo logró expandirse tanto el Tren de Aragua, primero acá en Venezuela? Bueno, esa es justamente la pregunta que todos quisiéramos responder, porque, bueno, uno se pregunta cómo un grupo que opera, primero, cómo logró salir de la prisión para operar fuera de la prisión, ¿no? Esa es la primera pregunta, porque, bueno, lo primero que comienza es controlando algunos sectores en el estado de Aragua. Porque bajo el control de este grupo, por cierto. El grupo comenzó el control en el estado de Aragua, pero luego se fortaleció en la cárcel, ¿o al revés? En Tocorón. Se fortaleció en la cárcel. O sea, yo tengo la versión, o por lo menos de lo que yo he investigado, es que hay como una combinación. O sea, hay una persona del grupo que tenía una banda que operaba fuera de la prisión, y esta banda, no sé, porque eso es algo que, bueno, que no está claro, si es que esta persona, algunos miembros de su organización, llegaron a la prisión o cayeron en la prisión, o si fue al contrario, salieron de la prisión y establecen conexiones con la prisión, y es allí cuando después esta persona es asesinada fuera de la cárcel, esta persona que te digo que fue uno de los creadores de la banda fuera, y luego, bueno, todo ya queda bajo el control de la prisión y de Héctor Niño Guerrero, que es el líder que está en Tocorón. Exacto. Entonces la gran pregunta, como decimos en criollo, las 50.000 lochas, es cómo tiene tanto poder, cómo alcanza tanto desde la cárcel. Así es, sí. O sea, lo que es muy interesante es justamente eso, como un grupo de personas que están detenidas, que están en una prisión, no solamente logran controlar la prisión y las áreas cercanas a la prisión, sino que además logran estar realizando operaciones de crimen organizado en otros estados del país, y, bueno, como vemos ahora, también en otros países de la región. Exactamente, y además con delitos tan diversos, ¿no? Porque estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, pero supongo también secuestro, extorsión. Sí, en realidad una de las ventajas o virtudes, diría yo, si es que se pueden llamar virtudes o talentos de la organización, es que ha tenido la capacidad
de incursionar en una amplia diversidad de delitos, como precisamente tú mencionabas, es la extorsión principalmente, el secuestro, el narcotráfico, el tráfico, el menudeo o microtráfico de drogas, y lo más, bueno, muchos otros. Yo he identificado unos 19 delitos, pero además... Lo más interesante es que, bueno, recientemente ha incursionado, además, recientemente se sabe, pero ya tienen algún tiempo en eso, en el tráfico de migrantes y en la trata de mujeres venezolanas para explotación sexual y, al parecer, también de otros países. Dices que tienes identificados 19 delitos y estos últimos que acabas de mencionar son los que se agregan a la lista, Rona. Y son como los más, o sea, aunque no son nuevos, o sea, pudieran tener tiempo, digamos, realizando estos delitos. Lo que sí es que estos delitos recientemente han sido revelados a partir de, sobre todo, las investigaciones que se vienen haciendo en Chile. Las investigaciones que viene haciendo la policía chilena desde marzo de este año, y también unas investigaciones que se hicieron en Ecuador, y donde ya había como una evidencia de que había algún vínculo con tráfico de migrantes. Y por eso digo recientes, porque bueno, se están conociendo o hay confirmación de esos delitos recientemente, pero no quiere decir que lo estén haciendo ahora. A lo mejor tienen ya algunos años haciéndolo, 2 años. Exacto. Años. Exacto. Solo que ahora hay como mayor seguridad que sí se están haciendo por las investigaciones que se han hecho. Exactamente, las investigaciones han arrojado, hay víctimas, hay testimonios, hay cómo operan, o sea, muchísimos detalles. En el caso chileno, muchísimos detalles. Es una organización que se va adecuando a los tiempos, ¿no? Porque fíjate, se da esta salida de personas, estos migrantes, y ellos buscan la vuelta y dan con este tráfico de personas. Qué cosa tan monstruosa, la verdad. Sí, o sea, además es muy terrible. Es muy duro, porque justamente pues todo lo que ya sabemos que ocurre, o lo que ha vivido terriblemente la migración venezolana, o los migrantes venezolanos, los refugiados, porque además son considerados refugiados venezolanos, cuando llegan a otros países, y a todos estos padecimientos, entonces se suma también el hecho de que estas personas que son venezolanas también, pues se aprovechan de la vulnerabilidad y de la fragilidad de estos migrantes, y bueno, han convertido esto en un negocio que para lucrarse, pues. Y cuando estamos hablando, que incluso Inside Crime está hablando de transnacionalmente, se ha transnacionalizado, por decirlo así, esta organización delictiva. ¿Cuántos países ya se han identificado, tiene presencia el Tren de Aragua en ellos? ¿Cuántos países ya? ¿En cuántos países están? Tiene presencia en 6 o 7 países, o sea, tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y posiblemente Venezuela, obviamente, Brasil, y posiblemente, no hay una certeza aún, pero hay posiblemente 2 países más, uno en Sudamérica y otro hacia Centroamérica, donde pudieran estar operando. No se sabe si Panamá, Costa Rica, Argentina. Sí, exacto, eso está todavía por terminarse. Ok, pero ya estamos hablando de un número importante de países. Perú, 2008 lo llamaban los malditos del Tren de Aragua. Yo odio esa palabra, pero bueno, así los llamaron. Brasil, Colombia, Bolívar, Ecuador. O sea, estamos hablando de un número importante de países. Ya son una amenaza. Y cuando yo leo este titular, Rona, Chile refuerza la seguridad en Arica ante posible ataque armado al Tren de Aragua. Es la ministra del Interior quien está informando que mañana irá el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, porque los carabineros de Arica están asediados por este grupo delictivo, porque el brazo operativo de ellos, los gallegos, fue desarticulado el pasado 16 de julio. ¿Cómo se puede interpretar esto? Mira, en Chile están pasando 2 cosas, a mi modo de ver, relacionado con la presencia del Tren de Aragua. Una, evidentemente hay una presencia del Tren de Aragua, evidentemente por lo que ha dado a conocer la policía, por las detenciones y los hallazgos. Pareciera que es un grupo, en algún punto se habló de unas 100 personas identificadas, o sea, me imagino yo que identificadas por la policía, pues, porque para hablar de un número es porque deben tener más o menos identificados a estas personas, ¿no? Entonces, ciertamente es una
es algo que afecta porque además Chile no es un país que haya tenido una criminalidad y una operación grande o poderosa o permanente, incluso que afecte a la ciudadanía como está viendo quizás ahorita. Entonces es entendible que haya mucho temor y mucha preocupación. Sin embargo, yo creo que la policía chilena y las autoridades han actuado con bastante... yo diría que, bueno, eficiencia, es decir, han logrado desmantelar algunas de las células del Tren de Aragua y han logrado identificar a sus jefes y han logrado incluso también establecer las conexiones con el grupo que de aquí opera aquí en la prisión en Tocorón. Entonces creo que ha habido como un trabajo bastante, pues hasta el momento pareciera que un trabajo bastante... que se podría llamar como efectivo, eficiente, no lo sé. O sea, más o menos, o sea, hay resultados, pues vamos a llamarlo así, un trabajo con resultados. Lo que o la otra cosa es con respecto a este supuesto ataque, si bien el Tren de Aragua, en el caso venezolano, y lo vimos porque hace poco, esta misma semana, hubo un ataque a una sede, creo que del Ministerio Público, o de una sede policial en Aragua, justamente por unas detenciones, por unas incautaciones que tienen que ver con personas de la organización. Si bien el grupo suele hacer este tipo de ataques a sedes policiales, lo ha hecho acá en Venezuela en otras ocasiones, también es cierto que, bueno, que es posible que en Chile haya, bueno, no voy a decir que estén exagerando, pero a lo mejor la alarma sobre la presencia del Tren de Aragua es mayor al impacto que puede tener el grupo. No lo sabría decir, o sea, porque obviamente es una investigación que está en proceso, pero las condiciones son diferentes. Es decir, si el Tren de Aragua hace un atentado aquí contra una sede policial, de inmediato sus miembros se van a refugiar en la prisión de Tocorón y allí están protegidos, como lo hemos visto no solo ahora, sino ya desde hace varios años. Mientras que si el Tren de Aragua o la célula del Tren de Aragua hace un atentado contra una sede policial en Chile, no tiene un sitio donde refugiarse. Lo más que puede hacer es pasar a la frontera con Bolivia. Claro. Y bueno, si hay una cooperación y un trabajo entre las autoridades de ambos países, pues igualito tampoco estarían seguros en Bolivia. Entonces, o sea, hay que ver eso como más de cerca para poder ver si efectivamente este tipo de supuestas... Y lo otro es si las amenazas realmente son del Tren de Aragua, porque también hay imitadores. Entiendo. El Tren de Aragua se ha convertido en una marca criminal, por decirlo de alguna manera, y pues también eso se presta a que surjan grupos o individuos particulares que imiten o que intenten hacerse pasar por el Tren de Aragua para ver qué logran sacar de eso. Entonces, bueno, hay que ver eso con cuidado. Con detalle, sí, con detenimiento. Ahora, dices que se ha convertido en una marca criminal el Tren de Aragua. Es decir, organizaciones criminales de otros países cometen sus delitos y de alguna u otra manera, pues, hacen como si fuera el Tren de Aragua para achacarle el delito a esta agrupación. ¿Qué pasa allí? No quiere decir que sea eso así algo tajante, pero eso pero eso es posible que ocurra. O sea, en el ámbito del crimen organizado eso pasa. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, donde operan las pandillas y donde uno de los principales delitos es la extorsión, es muy común que haya imitadores que llamen exigiendo una extorsión y al final cuando son detenidos en realidad no pertenecen a ninguna de las dos pandillas que operan en estos países, ¿sabes? Simplemente ya estas dos pandillas tienen una fama, se les conoce por ser sanguinarios, etcétera, y pues hay algunas personas que intentan aprovechar esto para ver qué pueden sacar, para ver si sacan algo de dinero. Entonces, no sería de extrañar que en el caso de el Tren de Aragua, como ya es una organización conocida en varios países de la región, pues algunos, ni siquiera bandas, a lo mejor son hasta individuos en solitario que pueden intentar hacerse pasar por miembros del Tren de Aragua para extorsionar y a lo mejor logran que alguien caiga. Pues, o sea, eso es como lo de María, esa famosa cosa de María que llama, que te escribe por el WhatsApp y no sé qué. Entonces, bueno, sí, es posible que le escriba a 50 personas, pero si 2 caen y le dan algo, pues ya es una ganancia, porque al final es una persona que no está invirtiendo nada en eso. ¿Entiendes? Claro. Es lo mismo. Habría 2 cosas. Uno, bueno, es una banda que ya está reconocida ya como tú dices, y 2, venezolanos que son los culpables prácticamente de todo afuera. Esos son ellos. Y no son niños de pecho, ojo, no son ninguna Santa Teresita de Jesús. Podrían ser perfectamente. Entonces hay como que pescando en río revuelto, podría ser. Pero tampoco es como pescar en río
revuelto. Exacto, no lo vamos a culpar tampoco, porque bastante... No, obviamente no. No. O sea, es muy clara su presencia y su vinculación con una diversidad de delitos en todos estos países que hemos mencionado. O sea, cuando te hablo de los países es porque he trabajado en algunas investigaciones de algunos, o sea, para entender lo que pasa en estos países, y en otros casos ha habido reportes oficiales de autoridades de estos países, funcionarios de las policías, funcionarios del Ministerio Público que han reportado las operaciones del Tren de Aragua. Entonces esa es una realidad, no es tampoco una fantasía. Exacto, y entiendo que sus crímenes son bastante violentos, ¿no? Infunden terror. Rona, en realidad ese es el objetivo. Es una cosa medio contradictoria porque en realidad no necesariamente son tan violentos, o sea, si son violentos, es decir, son más sanguinarios, y a lo mejor puede ser loco y contradictorio, como te decía, son sanguinarios pero no tan violentos, es decir, ellos hacen esas cosas horribles de torturar a la gente, filmar mientras están matando a alguien para que después difundir esos videos, pero no es que van a protagonizar constantes balaceras o que van a tomar localidades a punta de fuego, etcétera. O sea, no es esa una de sus prácticas, como de pronto sí eran cosas que se ven o que se han visto, que se ven en Colombia todavía con el Clan del Golfo, con las disidencias de la FARC o con el mismo ELN. Ellos son más de tratar de hacer con estos videos y estas prácticas sanguinarias, tratar de imponer, o sea, demostrar que ellos pueden ser capaces de cualquier cosa, hacer que la gente tenga miedo, hacer que la gente, sus enemigos y que su propia gente, los propios miembros de la organización tengan miedo y se sometan a sus reglas. En la medida en que se someten a sus reglas, pues a lo mejor puede que la violencia sea un poco menor o no hacen ciertas cosas, pero ojo, son sanguinarios y cometen crímenes horribles, como hemos visto en muchos videos y como efectivamente incluso lo han registrado las autoridades, por ejemplo, en Chile o ahora recientemente en Bogotá, donde se dice que han conseguido unos 13 cadáveres en bolsas negras con signos de torturas, etcétera, esparcidos por diversos sitios de Bogotá, y pues al parecer los responsables serían miembros del Tren de Aragua. Wow. Y uno se pregunta, Rona, ¿cómo se internacionaliza una banda de esas? ¿Cómo llega a un lugar? Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Tren de Aragua y venimos aquí a operar. ¿Cómo se meten dentro de tantas bandas delictivas que hay en otros lugares? No sé, eso, en Bogotá, imagínate tú, nada más y nada menos que en Colombia. ¿Cómo entra una banda foránea a operar y actuar así? ¿Qué sabes? Mira, en el caso de Bogotá y en general, creo que también aplicaría para Chile, quizás un poco para Perú y los otros países donde al parecer están. Tiene que ver con el hecho de que pues hay como ellos tienen una facilidad de, lo que te decía, 19 delitos o más, entonces ellos pueden adaptarse y cometer cualquier delito. Si alguien necesita un sicario, ellos mismos son. Si alguien necesita una persona que cobre una extorsión, ellos mismos son. Si alguien necesita una persona para cometer un secuestro, ellos mismos son. Es decir, ahí se combinan dos cosas. Uno, la necesidad que nos afecta a todos los venezolanos, es decir, la gente aquí necesita dinero, necesita el rebusque, por llamarlo así, y que en el caso de los venezolanos que salen del país, pues bueno, la situación es todavía más complicada, su condición de vulnerabilidad, falta de recursos, empleo, la condición legal, etcétera. Entonces, bueno, ellos, esto también es algo que ellos mismos buscan cómo aprovecharlo. Y nada, logran meterse en algunos nichos que pueden estar un poco libres, es decir, en Chile, pues al parecer es la primera vez que hay una organización que se dedica a la trata de mujeres para la explotación sexual. Entonces, anteriormente la prostitución era como, pues, las personas la ejercían de su cuenta, ¿no? Sin una organización criminal detrás. Entonces, bueno, ese fue como una especie de nicho o filón criminal que ellos encontraron y lo aprovecharon. Y así en el caso de los demás países. En el caso de Colombia ciertamente pareciera más complicado. Sin embargo, recuerda que ha habido un combate bastante fuerte de las autoridades colombianas a los grupos más poderosos de crimen organizado de Colombia, las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo. Entonces eso también pudo haber distraído un poco
no solo la atención de las autoridades, sino también puede generar como que estos grupos que solían ser muy poderosos se fragmenten y los grupos más pequeños tengan menos poder, y entonces eso abre también la posibilidad a nuevos competidores de entrar en esos mercados. Claro. Ahí estoy especulando, como te digo, porque no he estudiado ese caso de Colombia, pero es un poco entender por qué puede estar pasando, que como te decía, además se está diciendo ahora, pero la verdad es que yo tenía algunos indicios de que ellos ya estaban operando en Bogotá desde 2018 aproximadamente. Entonces, bueno, esa pudiera ser una de las razones por las que han logrado meterse encontrar como un espacio en algunos mercados que no es que estuvieran abandonados, pero quizás sí pudieron haberse debilitado por varias cosas, la pandemia, la presión de las autoridades colombianas contra los miembros de estos grupos poderosos, que aunque uno dice, bueno, no operan en Bogotá, pero no sé si tendrán extensiones, o sea, habría que ver un poco más la dinámica colombiana, pero lo cierto es que al parecer sí están en Colombia, ya se sabía que estaban en la frontera, como te digo, había versiones que estaban operando en Bogotá, pero ahora pues parece que ya hay una confirmación por parte de las autoridades. Sí, y hay confirmación en otros países, lo que quiere decir que si están en Bogotá es simplemente un tema de que se confirme o no, pero ya están en otros países. Sí, es así. Es un hecho que ya se ha internacionalizado el Tren de Aragua. De que sí es así. Bueno, Rona, ¿cuándo estará listo tu libro, Rona? Bueno, espero que al final de este año ya o antes. Ese suspiro me hace pensar que te ha dado bastante trabajo, bueno, pero que te ha dado trabajo. Sí, bueno, en eso estamos. Estaremos muy pendientes del libro, Rona, y te agradecemos muchísimo esta entrevista, porque de verdad creo que hay que entender cómo opera esta megabanda acá y afuera también. Sí, porque igualito sigue operando aquí en Venezuela, igual que antes, no, o sea, el hecho de que esté operando afuera no quiere decir que se ha debilitado acá en Venezuela, ¿o sí, Rona? No, siguen operando acá en Venezuela, siguen operando. Hay unos cambios en las dinámicas en Venezuela, pero el grupo sigue operando y sigue siendo el grupo o la banda más poderosa que opera en Venezuela, incluso por encima de los grupos colombianos como el ELN y las disidencias de la FARC. Bueno. Gracias, Rona. Un abrazo. Gracias a ti. Que estés muy bien. Feliz tarde. Bueno, conversábamos con Rona Rísquez, periodista de investigación, experta en crimen organizado. Ya la escucharon, está escribiendo un libro sobre el Tren de Aragua. Investiga esta banda, mega banda, desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, aunque se ha internacionalizado, sigue siendo la megabanda más poderosa acá en Venezuela, imagínense ustedes. Así ha crecido esta banda. @Rona Rísquez con _N para que la sigan en sus redes sociales. 5:32 de la tarde, vamos al corte de esta hora y volvemos enseguida con más.